Vamos a conversar con el asambleísta de la Revolución Ciudadana, el abogado Lenín Lara, a propósito de lo que anteayer, si no estoy mal, aprobó la Asamblea Nacional en sesión realizada en Esmeraldas. Esto es destinar $1 por cada barril de petróleo, una regalía de $1 por cada barril de petróleo, y que beneficiará a 3 provincias que en realidad han sido preteridas, no han sido bien tratadas, pese a que producen el petróleo de la tierra. De esas tierras sacamos el petróleo, que es riqueza para el país. Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos. ¿Qué tal, asambleísta? ¿Me escuchas, Lenín? Buenos días. Muy buen día, Jimmy. Lo escucho muy bien y muchas en efecto, gracias. Muy amable. Con alegría por este logro alcanzado para estas 3 provincias, que es un reclamo que tiene toda la legitimidad y toda la justeza del anhelo de su gente. Asambleísta, 65 millones es lo que más o menos recibiría cada provincia al año. Ese es el cálculo que han hecho, y en este sentido, ¿cuál va a ser la provincia que va a recibir la mayor cantidad de ingresos anuales? Que, si no me equivoco, están en esa cantidad, ¿no? Bueno, más o menos 65 millones es lo que significaría el monto para las 3 provincias. Es decir, cada provincia recibirá, de acuerdo con lo que genera, con lo que produce, la refinería establecida en cada uno de sus territorios. En el caso de la provincia de Santa Elena, por ejemplo, son alrededor de 13 o 14 millones de barriles los que se producen al año, y por lo tanto, a $1 por barril son precisamente esos 14 millones los que quedarían, los que ingresarían a la provincia de Santa Elena en cada año. En el caso de la provincia de Sucumbíos, con la refinería de Shushufindi, son alrededor de 8 millones de barriles de petróleo los que se producen, y en efecto sería esa cantidad en dólares, 1 por barril, lo que ingresarían. Y en el caso de Esmeraldas, que es la provincia más grande, la refinería más grande, que tiene una capacidad de producción de 110,000 barriles diarios y que produce al año un promedio de 30 millones de barriles en definitiva en producción, son más o menos 35 millones de dólares los que ingresarían por concepto de participación de las rentas del Estado, que en este caso generan estos territorios y que quedarían para la provincia, como usted bien lo ha dicho, provincias preteridas, provincias que en el caso de Esmeraldas hoy está viviendo una tragedia tremenda, hoy día está atravesando momentos muy difíciles, y que esa ha sido la historia de manera permanente. Este no es un incidente, no es una tragedia que ocurre a los 30 años. Esmeraldas, la provincia como tal, ha tenido una serie de problemas muy graves, afectaciones terribles al medio ambiente y afectaciones también a la salud humana. Recordemos que en el año 98 incluso hubo un incendio que cegó la vida de más de 30 personas acá, en nuestra provincia, en nuestro cantón. Claro. Ahora, asambleísta, lo que nos gustaría que usted nos explique es cómo se van a canalizar los recursos. Imagino que es el Banco Central el que los va a entregar, pero ¿cómo se van a administrar los recursos? Puesto que supongo que en el proyecto de ley, que ya debe ser, ojalá puesto el ejecútese por el presidente, tiene que haber un destino preciso de esos recursos, ¿no? ¿Qué es lo que planteó la Asamblea? Bueno, en el proyecto de ley está un mecanismo muy directo primero. La entrega de los recursos pasa primero por la información que debe entregar la autoridad hidrocarburífera al Ministerio de Finanzas. Es decir, a ver, en la refinería de La Libertad se han producido tantos barriles, en la refinería de Esmeraldas tantos barriles, y en la refinería de Shushufindi tantos barriles. Por tanto, el Ministerio de Finanzas debe hacer la asignación a través del Banco Central de manera directa. Por ejemplo, aquí no se genera ningún tipo de estamento burocrático, sino que va de manera directa con lo ya establecido. ¿Cómo se distribuyen estos recursos? Exacto. En la provincia se establece que el 50% va para el municipio del cantón donde se genera la operación. Ese 50% va precisamente a las manos del municipio para que de manera directa tengan que ejecutarse. El 40% a la prefectura de la provincia y el 10% a las juntas parroquiales del cantón. Pero sí hay un candado. No es que las autoridades pueden coger y bueno, ya tenemos recursos para pagar los sueldos que hemos debido, para el gasto corriente. No, sí hay un candado, y el mismo proyecto establece que estos recursos, solamente pueden ser invertidos en proyectos de desarrollo, de infraestructura, lo que genere beneficio, y también dirigido
a satisfacer las necesidades que aún no estén totalmente satisfechas en cada uno de estos territorios. Esa es la manera como está previsto. Claro, no, está muy bien, pero la consulta, Lenín, es que ¿quién califica, por ejemplo, la prioridad de los proyectos? ¿Cuáles son? Debe haber, no sé, si esto está delegado a los alcaldes, a los presidentes de los GAT parroquiales, a los prefectos, o hay algún organismo intermedio, qué sé yo, que dice, bueno, este proyecto sí califica, aquí sí se puede invertir este fondo. No hay ya esa calificación, no hay ese espacio, no hay ya ese paréntesis, ya. Porque en efecto los recursos ya van de manera directa a estos organismos para que las autoridades ejecutivas puedan decidir. Ahí, en efecto, tiene que entrar ya una capacidad de control por parte del primer organismo, que es, por ejemplo, para el alcalde, el Consejo Cantonal, claro. Para el prefecto, la Cámara Provincial, y para el presidente de la Junta Parroquial, los vocales de este gobierno parroquial. Además de ello, debe haber también, en efecto, la participación ciudadana, los mecanismos, por ejemplo, de las asambleas ciudadanas en el nivel cantonal, en el nivel parroquial, en el nivel provincial, y no se diga finalmente, pues, ya los organismos de control establecidos institucionalmente, como por ejemplo la misma Contraloría, que ahí debería ser también un trabajo expedito y bastante serio. Pero ya no hay ese calificador de proyectos, porque los recursos ya entran de manera directa a los gobiernos autónomos y son las autoridades ejecutivas los que tienen la responsabilidad de manejarlos y cumplir la ley. Porque si hay un candado que establece que estos no pueden ser dirigidos para el gasto corriente. Claro. Ahora, esta es una fase importante, ¿no? Pero falta la segunda fase, que es esos 30 días de los que dispone el Ejecutivo para sancionar o vetar el proyecto. La pregunta es, ¿ustedes antes de presentar este proyecto hicieron alguna especie de cabildeo, que es legítimo, ¿no? Un cabildeo, han conversado, tienen idea de que eso sí puede ser manejado en el presupuesto del Estado y que no van a tener ningún inconveniente ya en el camino al escritorio del presidente de la República? Bueno, en mi caso como autor, como proponente del proyecto, conversé con la mayor parte de las bancadas, con todas las bancadas. Siempre tuve el apoyo de mi bancada de manera irrestricta, de mi movimiento, de la presidenta de mi movimiento, además, que planteó que este se incorpore dentro de la agenda parlamentaria ya algunos años atrás. Yo presenté este proyecto en junio del año 2022, es decir, ya van a ser 3 años desde que lo presenté y desde que hemos venido discutiéndolo, elaborándolo, avanzando también, porque ha ido cumpliendo todos los pasos que corresponden un proyecto de ley para llegar al final, al debate definitivo, que es el que tuvimos aquí, en una sesión histórica en Esmeraldas hace 2 días. Pero sí, hemos logrado conversar con los otros, parlamentarios, las otras organizaciones. En su momento le comenté también a la jefa de la bancada oficialista, que lo recibió también de muy buena manera y en efecto dio pues su postura de que lo iban a revisar con la visión de apoyarlo, pero fundamentalmente yo creo que ahorita no habrá nadie, no habrá ninguna voz que intente negarle este derecho a estas 3 provincias, y mucho menos a Esmeraldas, que insisto, hoy se ha convertido en el epicentro de la tragedia nacional, y que es más que sobrada la razón que tiene para participar de esa riqueza que genera y que durante más de 50 años le ha sido esquiva. En el caso de La Libertad, en el caso de Santa Elena, son 100 años que tiene una historia petrolera y que no ha recibido ese resarcimiento, ese reconocimiento, esa participación, ni siquiera la compensación, que incluso conceptualmente hablando es otra figura. Lo mismo ocurre con las provincias del Oriente, en este caso, fundamentalmente con el tema de Xuxufindi. Por eso yo estoy seguro, yo estoy convencido de que el presidente no va a castrar esa ilusión que tenemos los territorios, los esmeraldeños y también los pueblos de Santa Elena y Sucumbíos, de contar con esos recursos que hemos aportado al Estado, que no afectan al presupuesto general del Estado. Aquí, primero, no se crea ningún tipo de impuesto. Lo que ocurre es, se redistribuye de lo que ya está generándose, de cada barril de petróleo que se genera en nuestras instalaciones, se destina ese dólar, y sumado son alrededor de 65 millones, que usted bien lo mencionaba, pero es la suma de las 3 provincias. Entonces, no es ni siquiera una afectación tan grande, ni tampoco es el generar una nueva imposición tributaria, sino que de lo que ya se produce, destinar un poco para estas 3 provincias. Por tanto, no creo que se oponga el presidente de la República. Tampoco es que se cree un organismo medio burocrático para canalizar esa plata, ¿no?
Los prefectos, alcaldes son los que deciden, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y ahí, por ejemplo, se marca una diferencia con la ley de la circunscripción amazónica que podría confundirse, que se fundamenta también en el artículo 274 en el mismo concepto, sino que en esta ley se deriva de la extracción. Acá es la industrialización, ahí se deriva de la extracción. Pero ¿qué ocurre en esta ley? Que se establece que por cada barril de petróleo debe quedar para la región amazónica al menos $2 o el 4% del precio del barril. Esto va a un fondo y este fondo finalmente se encarga de distribuir a las 7 provincias. Aquí sí se genera, por ejemplo, una carga tributaria y por eso esta ley en su momento fue presentada por el Ejecutivo, por el gobierno del presidente Rafael Correa. Esto marca la diferencia. Acá no hay ninguna carga burocrática, no hay ningún tipo de intermediación. Lo que hay es la información, el cruce de información y la asignación directa a los gobiernos seccionales de cada una de las provincias. ¿En cuánto tiempo estaría, por ejemplo, vamos a suponer que efectivamente el presidente se toma los 30 días y sanciona favorablemente el proyecto? ¿En cuánto tiempo ya Esmeraldas, Sucumbíos y Santa Elena podrían comenzar a recibir esos recursos? Bueno, debería ser un pequeño reglamento. Pequeño reglamento, una vez que esté sancionada de manera afirmativa, como corresponde esta ley, el presidente, el Ejecutivo en este caso, debe implementar a través de un reglamento que es mínimo, porque, insisto, la ley es bastante directa, es bastante clara, incluso es una ley pequeña porque es muy concreta, y lo que debería establecer es un reglamento para que, por ejemplo, decir, a ver, la autoridad va a pasar, el director de hidrocarburos es el que va a pasar la información a la subsecretaría de finanzas, de presupuesto, y es decir, reglamentar solamente eso, reglamentar aquello y ya podría aplicarse de manera inmediata, ya ejecutarse, que es lo que esperamos. Estos territorios, los habitantes, los hijos de estas patas chicas, de estas provincias, que sea lo más pronto para contar con esos recursos. Un problema del desarrollo de nuestros territorios, fundamentalmente, ha sido la falta de recursos. Y esto sí va a marcar un hito para estas 3 provincias. Bien, asambleísta, bueno, esto va por mi cuenta, pero también reconozcamos que no todas las administraciones han sido exitosas. A veces no solamente es la falta de recursos, es falta de recursos más malas administraciones. Ahora con estos recursos nuevos, con esta inyección, se espera pues que ya con recursos suficientes haya el progreso que todos queremos para su provincia, para Santa Elena, para Sucumbíos. Pero la pregunta que le quería hacer era, ¿cómo lograron ustedes manejar la reacción, si se puede decir, de otras provincias que también se consideran preteridas, Cotopaxi, Chimborazo, que mañana Bolívar, Cañar, que mañana pueden decir, bueno, ¿y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros, no? ¿Cómo se manejaron allí? Porque necesitaban los votos de los asambleístas también. Sí, bueno, yo primero quiero reconocer la solidaridad de los asambleístas, de los parlamentarios de la patria entera, de la patria ecuatoriana. Aquí hubo una tarea conjunta que fue el reconocer el derecho que tienen estas 3 provincias. En este caso, sí hay una disposición constitucional que es bastante expresa, bastante clara, y es este artículo que ya lo he mencionado, que es el 274, que consagra el derecho de los territorios, primero, donde se extraen los recursos naturales no renovables. Ese ya está siendo reconocido a través de la ley de la circunscripción amazónica, que es la LOPICTEA, y en efecto ya está en ejecución. Pero este mismo artículo también establece que los territorios donde se industrialice el recurso natural no renovable tienen el derecho a participar de la riqueza que genera la industrialización de este recurso. Este es el caso de estas 3 provincias. No había otra, no había más. En el caso petrolero son solamente estas 3 provincias las que tienen refinería. En el cantón Esmeraldas, en el cantón La Libertad y en el cantón Suchufindi. Entonces, ese derecho era un derecho que está consagrado, pero que además está limitado, está expresamente reconocido y expresamente señalado en la Constitución. Entonces, esos fueron los escollos que tuvimos que ir rompiendo, que se fue en un inicio, por ejemplo, se fue presentando como una suerte de barrera, pero que al nivel que la discusión avanzaba, al nivel de que se presentaban los argumentos, por ejemplo, se fue comprendiendo que es un derecho real, que las afectaciones son permanentes. En Esmeraldas no solamente tenemos afectaciones cuando hay este derrame que ha sido de dimensiones
catastróficas. No solamente aquello, por ejemplo, nosotros de diario a veces tenemos, según también los vientos, según también incluso el calor, también cómo esto significa, por ejemplo, tenemos afectaciones en el sistema respirativo. Tenemos olores muy fuertes que derivan de los mecheros de la refinería. Tenemos una serie de inconvenientes que son consecuencia de la generación de esta actividad industrializadora. Entonces, ese derecho en definitiva fue reconocido por las demás provincias, por los representantes, por los legisladores. Es innegable que esto ocurre, pero además la Constitución habla expresamente de estos 3 territorios cuando se refiere a la industrialización del petróleo. Gracias al asambleísta Lenín Lara de Esmeraldas por la Revolución Ciudadana. Gracias por su tiempo, Lenín. Un abrazo. Bien, muchas gracias a ustedes y un gran abrazo y también. Hasta luego. Gracias.